Como Jungwoo quería despejarse luego de recibir regaño de su madre por su problema público, sube a la azotea y allí se sorprende por encontrarla. Parece que todo está conectado, ya que el conocido que le recomendó el lugar es superior de Hanuel. Si bien está un tanto sorprendido, promete irse. Al rato ella sale a tomar y recuerda los viejos tiempos batallando con Jungwoo, como la vez en la que él se desmayó cuando descubrió que quedó detrás de Hanuel e intentó seguirle el ritmo, pero no pudo, ya que ella era una excelente alumna. Por su lado, Jungwoo tiene una pesadilla y decide salir a correr. Por cierto, un sujeto de negro lo estuvo vigilando. Al otro día, como estaba buscando información sobre el misterioso médico que lo acompañaba durante la cirugía, visita el hospital donde trabaja Hanuel y se la encuentra. Ella no quiere relacionarse con él y terminan discutiendo como de costumbre. Esta vez, él pensaba hacer las paces, pero no lo logró. El exceso de trabajo y el maltrato laboral culminan con la carrera de Hanuel. Esto debido a que durante una operación su superior hizo todo mal y quería culparla de sus errores. Cansada y enojada, lo golpea y renuncia. Sabe que debe tomar un descanso y este es el momento. Desgraciadamente, su madre no acepta que tenga depresión, lo que desencadena que convierta a Jungwoo en su compañero de tragos. Resulta que el joven cirujano escuchó la conversación con su madre y decide tomar junto a ella para matar las penas, pero primero Hanuel escucha como un par de conocidos de la escuela humillan al flamante cirujano plástico. Como Hanuel siente que puede confiar en Jungwoo, decide llorar en su hombro y Jungwoo la acompaña con el llanto. El chico, que siempre estuvo peleando con ella por todo, tanto que se sintió mal por desmayarse después de ella cuando eran adolescentes, ahora se convierte en su salvador. Al día siguiente recibe una inesperada noticia. El doctor misterioso, que se negaba a dar su testimonio, decide hacerlo. Por la noche algo sospechoso sucede. Alguien irrumpe en la casa del cirujano, pero no se llevan nada. Como la madre de Hanuel se siente un poco mal por él, lo obliga a quedarse en su casa. Allí él conoce a toda la familia de su enemiga. Sin esperarlo, pasa una cena caótica pero muy agradable. Como en la mesa hablaron de la depresión, Hanuel quiere salir a despejarse, pero nunca pensó que la pasaría tan bien. Jungwoo le propone hacer todo lo que no hizo de adolescente: cantar, bailar, jugar a las máquinas y sonreír. Al otro día parece que los malos momentos no quieren desligarse de los doctores, ya que Hanuel recibe un acotado monto de indemnización y la situación de Jungwoo no parece mejorar. Pero tranquilos que todo cambia de un momento al otro, ya que ahora Hanuel es la que decide ayudarlo. Primero se pasa horas buscando información que puedan ayudarlo y luego lo invita a ver el amanecer juntos. Allí lo mágico sucede, formalizan su amistad. Por cierto, el sujeto extraño entró a la casa para dejar micrófonos y cámaras secretas. Como Hanuel estaba cansada, se queda dormida, mientras su madre se preocupa cuando su amiga aparece en su casa buscándola. Resulta que ella le había dicho que viajaría a la costa con su amiga, pero todos la ven bajando del mismo coche con su archienemigo. Esto alborota a su familia y su amiga grita en voz alta que él fue su primer amor. Estas palabras confunden al joven cirujano, tanto que cuando ella le pide que salgan a hacer las compras, él piensa que quiere coquetear, pero lo que realmente sucede es que la amiga de Hanuel le ha conseguido una cita y ella quería que su amigo le ayude a elegir la ropa indicada. Cuando el joven doctor descubre la verdad, se desanima y se pone un tanto celoso. Al otro día, la bella Hanuel conoce a su cita, un cirujano plástico como Jungwoo. Él tiene una particular obsesión por Jungwoo, pero durante la cita solo habla de Joran, así es como se llama la persona que se suscribió a su canal de YouTube, quien resulta ser la amiga de Hanuel. Ninguno sabe quién es el otro hasta que aparece la hija del cirujano y rompe con el momento cálido. Al rato regaña a su amiga y después debe soportar a la molesta de sus tías, que le echan en cara la pérdida de su trabajo, pero tranquilos que Jungwoo la protege y en un santiamén se quita a las dos insoportables mujeres. Luego de tomar y olvidar las penas, una nueva oportunidad le surge a nuestra querida Hanuel. Gracias a su amigo, ella viaja hasta un pueblo bastante alejado de la capital, pero antes de continuar, debo mencionar que una vez Jungwoo provocó que Hanuel se lastime ambas muñecas, pero se propuso ayudarla hasta que ella recuperase la movilidad. Luego de viajar varias horas, Hanuel llega al lugar, pero cuando ella entra al hospital, la llaman por teléfono y le dicen que ha sido rechazada. Todo debido a que su superior y conocido de Jungwoo no ocultó la discusión y la renuncia de Hanuel. Esto perjudica su candidatura y provoca que Jungwoo viaje hasta el pueblo para tratar de consolarla. Él llega y la encuentra fatal, pero no piensa dejarla sola. Primero le dice que no es su culpa y luego pasan una agradable tarde en el lugar, todo debido a que él supuestamente
supuestamente quería pasear. Allí se sacan fotos, pasean en bici, comen helado y hasta pasan la noche en la misma habitación. Pero no hacen nada extraño, se la pasan jugando, ya que Jae-woo tiene la misma pesadilla de siempre y no quiere estar solo. Cuando regresan a la ciudad, ellos se separan y Hanuel, avergonzada por perder la oportunidad, se la pasa en las máquinas y allí Jae-woo la encuentra y se quedan bastante tiempo jugando. Él comprende que algo sucede, por lo que la invita a su antiguo salón de escuela y allí conversan de la vez que ella descubrió que no iría a la universidad que tanto adoraba. Se siente culpable por haber fallado, pero ahora se siente mal por desperdiciar tanto tiempo estudiando. Más tarde, algo curioso pasa. El abogado de Jae-woo le habla sobre cámaras secretas en su clínica. Si bien parece sospechoso, Jae-woo se olvida de las sospechas cuando este sujeto le dice que no debería enamorarse de Hanuel, ya que no es lo correcto. Esto desencadena que él rechace a Hanuel cuando quería saber lo que realmente sentía por ella, y que cuando se vean en público se pongan nerviosos, pero tranquilos que la joven doctora recompone su lazo amoroso, percatándose de la pequeña fobia que tiene Jae-woo a la sangre. Jae-woo carga con un grave remordimiento desde la trágica cirugía. Cuando puede, ella lo abraza y le dice que todo estará bien. Antes de continuar, debo mencionar que Joran y el cirujano se encontraron de una manera inesperada. Y hasta aquí el resumen del capítulo 2, 3, 4 y 5 de Dr. Slump. No olviden suscribirse, visitar mis otros canales, la pestaña comunidad y nos vemos en un próximo video.